El primer punto nos dice que tenemos que clonar en el repositorio TechSupport versión 1. Como siempre, copiamos la URL, nos vamos a una consola y hacemos un git clone con esa URL a la carpeta 0081. El repositorio se descarga a nuestro equipo y ahora ya podemos abrirlo con BlueJ. Aquí tengo la carpeta 0081 con estas tres clases, que es la que voy a abrir aquí. Bueno, vemos que el proyecto cuenta con estas tres clases: la clase Support System, la clase Responder y la clase Input Reader. Vamos a compilarla. Nos dice el punto 2 que tenemos que crear un objeto de la clase Support System e invocar el método Start. ¿Qué conseguimos con ello? Conseguimos que se abra un chat. Nos dice que bienvenido al soporte técnico de Dojisoft y nos combina a explicar algo sobre el problema que tenemos con el software de Dojisoft. También nos dice que tenemos que utilizar la palabra bye para terminar el chat. Entonces yo, por ejemplo, pues voy a decirle algo en inglés. Le voy a decir que el programa se estropea cada tiempo. Le voy a decir si el programa puede funcionar en Linux. El chat me responde que todo suena interesante, que le cuente más cosas. Yo me enfado. Le digo que odio este sistema. Escribo bye y se termina la ejecución del método, tal como vemos en la barra gris, que durante todo este proceso, si os habéis fijado, ha estado en color rojo. Quiere decir que el método start acaba de terminar ahora mismo. Bueno, la siguiente pregunta del ejercicio es la número 3. Nos dice que cuántas respuestas diferentes es capaz de proporcionar el chat implementado en esta versión. Fijaros que la parte del software que contesta siempre responde con la misma frase: That sounds interesting, tell me more. Suena interesante, cuéntame más. El siguiente punto es cuáles son las relaciones de dependencia entre las clases pertenecientes a este proyecto. Generalmente en BlueJ, en el diagrama, se nos muestra las dependencias que hay entre una y otra clase, con lo cual en principio Support System depende de la clase Responder y de la clase Input Reader para funcionar. A la pregunta de cuál y por qué dirías que es la clase principal, yo diría que la clase principal es Support System, ya que primero depende de estas dos y segundo es la clase que hemos utilizado para crear un objeto y para invocar sobre él el método start y hacer nuestra sesión del chat. La siguiente pregunta dice que creemos una instancia de la clase Input Reader y nos pregunta qué métodos tiene disponible un objeto de esta clase. Si yo hago botón derecho, veo que el único método disponible de esta clase es getInput, es decir, solo tiene un método. A la pregunta de qué retorna este método, nosotros vemos aquí que el método retorna una cadena, un string. Nos dice que invoquemos a ese método y nos pregunta cuál es la función de la clase InputReader, cuál es la función del método que yo he invocado. Bueno, pues como se ve, se abre una ventana de la terminal, aparece lo que en informática denominamos prompt, ese símbolo mayor que, es decir, un signo que nos dice que ahí podemos teclear, introducir algún texto. Y nos permite escribir la frase que queremos. Cuando le damos al enter, el método de la clase InputReader termina
y devuelve una cadena, tal y como habíamos visto antes, y en concreto la que el usuario ha tecleado antes de pulsar la tecla Enter. Nos dicen que hagamos lo mismo con la clase Responder, que creamos un objeto de la clase Responder, y nos preguntan qué métodos tiene disponible. Como vemos en la pantalla, el único método disponible en la clase Responder es GenerateResponse. ¿Qué devuelve este método? Pues una cadena. ¿Y para qué vale? Bueno, si lo invoco voy a ver la utilidad de este método. Fijaros, lo único que hace es devolver un string. No imprime nada por pantalla, solo devuelve un string, una cadena. Y en este caso la cadena That Sound Interesting, Tell Me More, que es la cadena que hemos visto repetida en las contestaciones que nos da el chat. Por tanto, resumiendo, la clase InputReader la utilizamos para que el usuario pueda escribir en la terminal. Recibimos el texto que el usuario ha escrito y lo devolvemos como cadena. Por su parte, la clase Responder y su método GenerateResponse sirve para crear una respuesta y devolverla como cadena. Son dos clases muy sencillas, pero que nos ayudan a que nuestra versión del chat funcione correctamente. La siguiente pregunta es ¿cuántos atributos tiene la clase SupportSystem? Para ello lo que vamos a hacer es mirar el código fuente. Fijaros, tal y como podemos ver aquí, la clase SupportSystem tiene dos atributos. Un atributo denominado Reader, que es de la clase InputReader, y un atributo denominado Responder, que es de la clase Responder. A continuación, el ejercicio nos pregunta que dónde se inicializan y a qué valor estos dos atributos. Si nos fijamos, aquí tenemos el constructor de la clase. Inicializamos tanto el atributo Reader como el atributo Responder. Y los inicializamos a un objeto de ambas clases. La siguiente pregunta es ¿qué métodos tiene disponibles la clase SupportSystem? Para ello cerramos el editor de código fuente y nos vamos al objeto de la clase SupportSystem, botón derecho. Fijaros que el único método que tiene disponible esta clase es el método Start, el que hemos utilizado cuando hemos iniciado la resolución del ejercicio, el que nos permite interactuar en un chat. A la pregunta de ¿qué valor responde? Contestamos que ninguno. Es decir, al ver aquí void, sabemos que el método no devuelve ningún valor. La siguiente pregunta nos dice que ¿qué hacen los métodos printWelcome y printGoodbye de la clase SupportSystem? Si volvemos al código fuente, nos damos cuenta de una cosa. Este es el método Start, que hemos visto que está disponible en la clase SupportSystem. Y aquí tenemos otros dos métodos que no nos aparecían en la interfaz de BlueG. La clave, o la respuesta a la pregunta de ¿por qué no aparecen estos métodos? Es esta palabra, private. Ya la veremos más adelante qué significa. Private. Bien, nos dice el ejercicio que ¿para qué valen o qué hacen los métodos printWelcome y printGoodbye? PrintWelcome lo que hace es imprimir por pantalla una serie de líneas dando la bienvenida al usuario al chat de soporte de la empresa Dojisoft y explicándole cómo funciona el chat, diciéndole que debe introducir su problema, obtendrá una respuesta y que puede utilizar la palabra bye para terminar el chat. Por su parte, PrintGoodbye lo único que hace es imprimir una frase por pantalla que sirve de despedida del chat. La pregunta de ¿cuándo se ejecutan estos métodos? La contestamos fijándonos en el método Start. En concreto, vemos que printWelcome se invoca prácticamente nada más empezar la ejecución del método Start. Es decir, cuando yo invoco a Start, por pantalla en la terminal sale el mensaje de bienvenida que define printWelcome y printGoodbye se ejecuta al final del método Start, es decir, cuando el chat ha terminado.
Continuando con el ejercicio, nos preguntan que qué tipo de bucle se usa en el método start de la clase SupportSystem. Bueno, se trata de un bucle while. Nos dice el ejercicio si hay una variable índice y la respuesta es no. No hay ninguna variable índice, solo tenemos una variable booleana. Y esta variable booleana es la que nos sirve para controlar cuándo termina el bucle. Nos pregunta el enunciado cuál es la función de ese bucle. Este bucle de aquí se va a repetir tantas veces como frases introduzca el usuario hasta que una de ellas sea by. Lo que se hace es capturar en esta línea la frase introducida por el usuario, se comprueba si esa frase es by, en cuyo caso la variable booleana que teníamos aquí y que comenzó a false cambia a true, y en caso de que el usuario no escriba by, lo que se hace es, a través del atributo responder, invocar el método generateResponse, nos devolverá un string que guardamos aquí y que imprimimos a continuación. Nos dice el enunciado que qué sucede si la variable finish se inicializa en vez de a false a true. Ahora mismo la variable booleana finish comienza con valor false. Por eso tenemos que negarla en el bucle while para que este bucle while se ejecute al menos una vez. Si nosotros en vez de false hubiéramos puesto true, el problema es que al negarla, todo esto valdría false y el bucle while no se ejecutaría nunca. Luego no podría el usuario introducir ningún mensaje ni recibiría ninguna respuesta. Por lo tanto, repito, debido a que la variable finish tiene una negación, lo que hacemos es que empiece en false. La siguiente pregunta del enunciado es ¿qué parte del if del bucle ha de ejecutarse para que no haya luego más iteraciones? O de otra manera, ¿cuándo deja de ejecutarse este bucle while? Bueno, lo que tenemos que conseguir para que este bucle while deje de ejecutarse es que la variable finish, que originalmente valía false, cambie en algún momento a true, para que al negarla el valor sea false y el bucle while no se ejecute más. Fijaros que en esta primera parte del if nosotros comprobamos si la frase introducida por el usuario comienza con el texto by, y si es así, cambiamos el valor de la variable booleana, de tal manera que cuando en la siguiente iteración el bucle while comprueba esta condición, ve que el valor es falso y deja de ejecutarse el while para que se ejecute el print goodbye. Finalmente, la última pregunta del ejercicio nos dice que la respuesta que el chat ofrece depende de la frase introducida por el usuario. Bueno, la respuesta que el chat ofrece se imprime en esta línea y se construye con la invocación al método generateResponse del atributo responder. Atributo responder que es de la clase responder. Luego vamos a mirar el código fuente de la clase responder. Fijaros el método generateResponse que devuelve una cadena y esta cadena es fija, tal y como hemos visto cuando hicimos pruebas con la ejecución del chat. Luego, esta cadena no depende en ningún caso de la información introducida por el usuario.